Esta tarde el Aula Magna Jacinto Pallares se engalana de recibir a una grande y diríamos muy grande de las letras, a una gran franco-mexicana, yo diría más mexicana que franco, como lo es Elenita Poniatowska. Hoy nos reúne un doble motivo, rendir homenaje precisamente a esta figura tan insigne de nuestras letras, como lo es Elenita Poniatowska, y celebrar la inauguración del Club de Lectura de la Facultad de Derecho de la UNAM. Definitivamente es un privilegio único contar con la presencia de Elena, cuya pluma ha sido testigo y cronista de la historia de nuestro país. Su voz ha resonado como un estruendo, dando vida a las luchas, a los sueños y las esperanzas de quienes a menudo o no tienen voz o han sido silenciados. El nombre de Elena Poniatowska es sinónimo de un compromiso inquebrantable con la memoria y la sensibilidad. Su obra, que abarca el periodismo, la novela, el ensayo y la crónica, han constituido un faro en la construcción de la identidad cultural de nuestro México. A través de libros como La noche de Tlatelolco, Hasta no verte, Jesús mío, y Tinísima, tan solo por mencionar unos cuantos, ha convertido en la literatura como herramienta de conciencia y reflexión. Con su escritura ha capturado las emociones de una nación completa. Ha rescatado historias olvidadas y ha replicado los ecos de quienes conforman el alma de nuestro país. Elena ha hecho de la palabra un espacio de encuentro. Ha demostrado que la literatura no es un lujo, sino una necesidad, y que leer es una forma también de reconocernos en el otro. En el caso específico de los protagonistas de los escritos de Elena, los más olvidados, los más silenciados. Sus textos nos enseñan que las historias tienen la capacidad de conmovernos, de abrirnos los ojos para activarnos frente a situaciones e impulsarnos también a reflexionar sobre nuestras propias vidas y la sociedad que habitamos, recordándonos que la empatía es el primer paso hacia la comprensión del otro. Su trabajo, sin lugar a dudas, ha marcado a muchas generaciones de lectores, contribuyendo significativamente a la democratización, lo subrayo, del conocimiento y a la construcción de una sociedad más informada, crítica, consciente y participativa. Sus narraciones han dado testimonios de momentos cruciales de la historia mexicana, desde movimientos estudiantiles hasta los relatos de mujeres que han transformado el país. Sin lugar a dudas, Elena Poniatowska es una de las grandes figuras del feminismo en México. Con su mirada aguda ha documentado realidades que de otra manera habrían quedado relegadas en el olvido. Por ello, no podría haber mejor marco ni mejor compañía para inaugurar este club de lectura. Como comunidad jurídica, y bienvenidos quienes no pertenecen a la comunidad jurídica, pero también son comunidad UNAM, es fundamental que ampliemos nuestros horizontes intelectuales y comprendamos que el derecho no se debe ejercer banalmente.
La lectura es el cimiento y la vía de una abogacía más profunda, más comprometida, ya que alimenta el pensamiento crítico, fortalece la argumentación y permite un ejercicio apegado a valores torales como la justicia, la dignidad, la equidad. Valores que encontramos plasmados en las más grandes piezas de la literatura, como la celebérrima obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Y es que el símil resulta claro. El quijotismo en el derecho significa la reivindicación social de la abogacía y la depuración de la sofistería moderna. El caballero de la Mancha, arrastrado hasta los límites más extremos de la locura, encarna lo recto, lo egregio, lo noble, presentándose ante el mundo con la inquebrantable certeza de ser un caballero andante, en una era donde estos ya han desaparecido. Pero, ¿qué ha desencadenado su delirio? La lectura ávida, que lo ha llevado a la construcción de un todo, esa locura sublime que nos genera la lectura. Ahora bien, nosotros como estudiosos del fenómeno jurídico no debemos limitarnos únicamente a códigos, tratados, jurisprudencia. Tenemos que permitirnos otras fuentes como la literatura, la historia, la filosofía y la misma poesía, porque en la ficción también encontraremos motivaciones humanas. En la historia comprenderemos las luchas del pasado y en el periodismo narrativo aprenderemos a escuchar las voces de la sociedad. Precisamente este club de lectura nace con la convicción de que el conocimiento jurídico se nutre de un fontanal abundante y que el derecho no solo debe interpretarse desde la lógica normativa, sino también desde la sensibilidad humana. En la Facultad de Derecho buscamos formar juristas completos, profesionales que dominen la técnica jurídica, sí, pero también que cuenten con una amplia conciencia social, una mirada crítica y una capacidad de análisis que les permita comprender el mundo total con toda su complejidad. Sin duda, la lectura es una herramienta indispensable para ello, en virtud de que nos permite trascender a nuestra especialización y construir un pensamiento integral y humanista. Hoy más que nunca necesitamos que nuestras futuras abogadas y abogados sean también lectores apasionados con la capacidad de entender a las personas más allá de lo que dicta la ley, de reconocer las historias que subyacen en cada caso y de construir una sociedad donde la justicia no solo sea una norma, sino un acto de empatía y comprensión. Querida Elena, con este acto queremos rendir un homenaje a tu enorme legado, a tu pasión por la palabra y a tu incansable labor por dar voz a quienes no la tuvieron. Gracias por recordarnos que la literatura es una forma de conexión, que la palabra escrita es un acto de permanencia y que leer en sí mismo es una forma de enriquecernos como individuos y como sociedad. Que este homenaje y esta inauguración sea el inicio de un itinerario en el que la lectura y el derecho caminen juntos, en el que las historias sigan inspirándonos y en el que nunca dejemos de leer, de cuestionar y de descubrir. Quiero hacer público mi agradecimiento a los consejeros Luis Badajoz y también a Jorge Carvajal, quienes fueron el enlace con el equipo de Elenita
para que pues este sueño se nos hiciera realidad. Gracias también al equipo de Elenita Poniatowska y disfrutemos a Elenita. Un aplauso, por favor. A continuación presentaremos un video semblanza de nuestra querida Elena Poniatowska. Pero estamos al revés. Una de las figuras más emblemáticas de la literatura mexicana, cuya vida es un testimonio de su compromiso con la verdad, el arte y las causas sociales. Elena Poniatowska Amor nació el 19 de mayo de 1932 en París, Francia. Desde los 10 años, emigró hacia México junto con su madre y su hermana Kitty, forzadas por la situación bélica que se vivía en Europa. Elena comenzó su estudios No, porque en Francia, mi mamá es mexicana. donde su abuelo le dio sus primeras letras. Al llegar a México, continuó con sus estudios de primaria en Robinson Q y concluyó su educación formal en el convento del Sagrado Corazón del Eden Hope en Torres de Ida. Estos estudios incluyeron, entre otros, clases de solfeo, baile, religión y buenos modales. Antes de empezar sus estudios preparatorios, Elena regresó a México, donde estudió taquimecanografía para después trabajar como secretaria bilingüe y, pese a que no hizo estudios universitarios, ha recibido varios doctorados honoris causa de universidades de México y el extranjero, entre los que destaca el de la que siempre ha sido su casa, la UNAM, siendo esta una de las instituciones más respetadas a nivel global y la que más cariño le tiene a Elena. A los 16 años ingresó a la redacción del ahora extinto diario Novedades y arrancó su trabajo periodístico. Entre los personajes más destacados que ha entrevistado están Alfonso Reyes, Luis Buñuel, Octavio Paz, Diego Rivera, Juan Rulfo, André Malraux y Rosario Castellán. Elena no solo es periodista y taquimecanógrafa, es también autora de más de 40 libros que abarcan casi todos los géneros, entre ellos la entrevista, el cuento, el teatro, la crónica, el testimonio, la novela, el ensayo y la biografía. En 1954 publicó su primer libro titulado Libros Chicos. Con él inició una generosa lista de obras destacando hasta novelas de Jesús Mío, La noche del Tlatelolco, Querido Diego, Te abraza quiebra, De noche vienes, Nada, Nadie, Las voces del temblor, Minísima, La piel del cielo, Amanecer en el Zócalo, Leonora, e incluso ha relatado vidas de otras personas como en El universo Bonanza, biografía del estrellero Guillermo Haro, quien fue su esposo. Elena, a lo largo de su vida, ha sido galardonada con algunos de los reconocimientos más importantes del mundo hispano. Entre ellos, destaca el Premio Cervantes, el Rómulo Gallegos, el Premio Alfaguara de la novela. En 2023, el Senado de la República le entregó la medalla Belisario Domínguez, el reconocimiento civil más importante de nuestro país. Su vida está ligada a las letras, e impresa en sus obras está la trayectoria de una de las más importantes escritoras en lengua española. Su nombre resonará en la historia de la literatura. Elena Poniatowska Amor, nos honras con tu presencia y te agradecemos por tu trabajo que ha inspirado a miles de lectores, lectoras, escritores y escritoras. Hoy, bienvenida a la Facultad de Derecho. Esta es tu casa. A continuación, nuestro compañero Luis Ángel Badajoz dará discurso de bienvenida e introducción al evento. Bueno, yo no quería quedarme sin la oportunidad de dedicarte unas palabras, querida Elenita. La verdad, antes de empezar, quisiera agradecer a todos los integrantes de este presidium. Querida Elenita, es un honor para nosotros el día de hoy que estés aquí con nosotros y sobre todo que te tomes el tiempo de escucharnos. Créeme que para mí eso es algo invaluable porque considero que es lo que genera tu grandeza, Elenita, que puedes estar aquí el día de hoy escuchándonos y sabiendo que las juventudes tenemos un gran impacto. También quisiera agradecer a la doctora Sonia Venegas Álvarez por darnos el apoyo y las facilidades para que también pudiera realizarse este evento. Sin usted tampoco hubiera podido ser posible este evento. Por siempre confiar también en las juventudes, considero que eso siempre es lo fundamental. También a mi querido compañero Jorge Carvajal,
La verdad es que el compromiso que tuvo con este evento, con siempre la persistencia de querer que también los jóvenes podamos compartir buenos momentos, que podamos compartir de la cultura, es algo de admirarse. A todos los presentes, la verdad, no me cabe duda decirles que a cada uno de ustedes les tengo un aprecio, que cada uno de ustedes ha significado algo en mi vida, pero sobre todo quiero agradecerle a los universitarios a quienes nos debemos hoy. Considero que las mejores palabras siempre son las más sinceras. Por eso abordaré los objetivos que buscamos con este club de lectura y sobre todo la razón de tan honorable nombramiento que recibirá este club de lectura. Quisiera empezar con el gran cuestionamiento sobre cuál es el propósito de las juventudes en la sociedad actual. Reflexionando la época en que estamos, de grandes cambios y crecimientos exponenciales, podemos contemplar cómo el mundo se encuentra en un punto crítico, en donde el progreso y el retroceso son una moneda al aire, que como jóvenes cada día nos agobia y nos desprende sentimientos de angustia e incertidumbre. En el ámbito de la enseñanza vemos diferentes cambios, pero con ello considero también que se han olvidado los valores críticos de la juventud, que nuestra voz e iniciativa fue adquiriendo en el pasado. Las universidades socialmente entre los jóvenes han empezado a perder estima. Se menciona que el título ya no es funcional, que ahora las carreras no son fundamentales, pero considero que ese pensamiento es sumamente erróneo. La universidad no solo son pasar materias, obtener el título y trabajar durante 40 años en el mismo puesto. Las bondades de esta universidad me han mostrado que nuestra estancia aquí va más allá de lo que pasa en cuatro paredes en un aula. Ser universitario es ser consciente de las causas, de las necesidades de la gente, y que solamente se podrán conocer acercándose con quienes más necesitan apoyo. Pertenecer a esta institución no solamente se trata de divulgar dogmatismos, sino de ser críticos y siempre buscar ayudar al prójimo. Pero conociendo más de ti, querida Elenita, y de tu gran historia, creo que he aprendido mucho sobre cuál es el propósito de los jóvenes. Considero que nuestro papel inicial es el llamado a ser revolucionarios, pero siendo conscientes de los grandes cambios en el mundo que pueden empezar desde la punta de un bolígrafo y elevarse en un papel. Con esto hago una invitación a los jóvenes que están presentes a que dejemos de lado el sectarismo, el dogmatismo y empecemos a ver el uno por el otro, abriendo la barrera de que solamente las revoluciones se forman en las universidades, sino que tenemos que salir y escuchar lo que la gente necesita. Como tú, Elenita, que sin titubear fuiste a escuchar a los más desfavorecidos, a los oprimidos por el gobierno, a las madres que perdieron un hijo, y que les apoyaste dándole viva voz, y que sus ecos resonarán en la eternidad. Este gran acto de valentía me ha dejado claro que escuchar y expresar las ideas son el punto de partida de las transformaciones. Por eso, el objetivo de este club de lectura es un acto de rebeldía a la amnesia de nuestro pasado, buscando recordarle a las juventudes que también el mantenernos informados y apoyarnos el uno al otro es poder contribuir a los diferentes cambios de esta sociedad y que mejor poderlo nombrar como una de las más grandes escritoras y periodistas de México. Estoy seguramente de que los jóvenes solo nos hace falta que nos escuchen y que nos recuerden la capacidad de que tenemos de realizar grandes aportaciones. Y la verdad, eso para nosotros es un gran tesoro, el hecho de que nos puedan escuchar. Es bien sabido para nosotros que el sentirnos queridos a través de la palabra es algo invaluable y que sobre todo todos los jóvenes creo que el día de hoy buscamos una respuesta al venir el día de hoy, al poder aprender de ti, de tu experiencia y sobre todo de tu manera de romper los esquemas, de una manera tan linda, tan cordial, pero sobre todo nunca olvidando el beneficio de los demás. Por eso es que este club de lectura queremos nombrarlo como Elena Poniatowska-Amor, porque aparte de tener el nombre de una mujer con una gran trayectoria, con un gran intelecto y sobre todo con un gran corazón, también nos recuerda que este club de lectura busca que los jóvenes sean revolucionarios, buscan que veamos el valor de la lectura desde un consejo, desde un apapacho, porque para mí algo que me ha acercado mucho a la lectura es sobre todo el poder abrir libros y leer el pensamiento de aquella gente que admiro, verlo como un apapacho, verlo como decirme, mira, no tienes los mismos, no sufres tú solamente con tus cuestionamientos, sino que alguien atrás
ya tuvo este pensamiento y que ahora lo está plasmando para que tú tengas una idea. Por eso es que queremos esta vez reivindicar el valor de los jóvenes y decirles que su voz importa y que sobre todo no se olviden de los valores que aprendemos en esta universidad. Y vuelvo al punto en que no se olviden que en esta carrera no solamente es pasar las materias, es ver el uno por el otro, es escuchar la crítica social, es estar presentes en cada momento. Eso es lo que en realidad nos hace pertenecientes a esta gran institución, la Universidad Nacional Autónoma de México. Querida Elena, con gran cariño, bienvenida a tu casa y gracias por escucharnos. Muy buena tarde, amigas, amigos. Me siento muy entusiasmado por el evento histórico que está suscitando en este momento en nuestra facultad, pues contamos con la presencia de una de las mejores escritoras de México en el siglo XXI. Agradezco a la doctora Sonia Venegas, directora de nuestra facultad, por brindarnos todo su apoyo y la oportunidad de realizar esta ceremonia, además de siempre velar por promover la importancia de la cultura en todas sus expresiones en su administración para beneficio de todas y todos ustedes, de las y los estudiantes, que es a quien se debe esta facultad. Agradezco el apoyo de la Sociedad de Alumnos de Invictus por toda la logística de este evento. Amigas y amigos, muchas gracias por este apoyo. Y también agradecer a Felipe Aro, presidente de la Fundación Elena Poniatowska, así como a todo el equipo de Elena por confiar en nosotros para poder brindarles nuestra disposición para llegar a este momento inaugural. También destaco la presencia de personajes históricos que nos acompañan en este momento, descendientes de Francisco Villa Betancourt, el nieto de José Clemente Orozco, estimado André Orozco, así como nieto de Luis Nishizawa, grandes pintores y muralistas. Agradezco su presencia, así como la de todas y todos ustedes, amigas y amigos. Muchas gracias. Elena Poniatowska Amor, nuestra princesa roja, bautizada así por varios círculos intelectuales en Europa, por su inclinación hacia sus ideas de izquierda y a su decidida convicción de visibilizar las injusticias y reflejar las causas sociales de nuestro país. Es escritora, periodista, activista y no me cabe duda que es una de las autoras más queridas de México. Cabe resaltar sus más de 40 obras que abarcan entre la novela, entrevistas, cuento, teatro, testimonios, ensayo, biografía. Entre algunas de sus obras más destacadas es Hasta no verte, Jesús mío, Querido Diego te abraza Quiela, La piel del cielo, La flor de lis, Paseo de la Reforma, Leonora, pero sobre todo me gustaría señalar una obra en particular que conmueve, que nos incita a reflexionar a esta casa de estudios de lo que sucedió aquella tarde del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Gracias al don excepcional de nuestra querida Elena de obtener esa esencia completa de la crónica en los hechos, es como se plasmó una de las obras más impactantes de aquellos acontecimientos que la llevó a ser ganadora del premio Javier Villaurrutia en 1971 por la obra de La noche de Tlatelolco, donde reconozco ampliamente su valentía por negar este premio como acto de protesta debido a la masacre de estudiantes, pues como declaró en una entrevista, ¿quién va a premiar a los muertos? Elena siempre ha dado voz a quienes son agredidos por el poder, una mujer que nos ha enseñado que los principios y la verdad están por encima de cualquier circunstancia o interés personal. A lo largo de toda su trayectoria, reiteradamente nos ha señalado la relevancia de la lectura, el poder de los libros y su importancia en la vida de las personas. Una imagen que tenemos en el corazón las juventudes de esta facultad es la inspiración que nos transmite por el amor a México, a la cultura, a no quedarnos callados y ser un motor de la lucha social, siempre velando por las causas de la gente, de los más vulnerables, de los sectores de la población que más sufren por diferentes circunstancias económicas, políticas o sociales. Nuestra querida Elena nos remarca que la lectura no es solo un medio para obtener información, sino también un acto subversivo, una forma de cuestionar la realidad y desafiar el orden establecido.
el medio de transportarnos de otros mundos, de realidades, además de ser un medio para brindarnos una autonomía intelectual, accediendo a las ideas y pensamientos sin restricciones. Ahora me gustaría comentarles de otra de las iniciativas de esta administración en el sector cultural, que es motivo igual por el que estamos aquí, promover el Club de Lectura, que llevará el nombre de nuestra honorable invitada, Elena Poniatowska-Moore, donde aprovecho la oportunidad para agradecer ampliamente todo el apoyo del Fondo de Cultura Económica por hacer posible este evento también, debido a que nos realizaron una donación de más de 500 libros, de manera gratuita para el beneficio de todas y todos ustedes, siempre con una visión de fomentar, difundir, promover y divulgar los beneficios de la lectura, para poder llevar a cabo reuniones mensuales respecto a los diferentes materiales que tienen en sus manos y dar un seguimiento oportuno de los temas que les ha interesado, abarcar propuestas que les gustaría implementar en este club de lectura para mejorar dinámicas o actividades que estaremos desarrollando en los espacios de nuestra facultad, así como en otras áreas que nos ha facilitado en conjunto Libros UNAM, la Dirección de Publicación y Fomento Editorial, Universo de Letras, además de contar con el apoyo de las cátedras extraordinarias de Cultura UNAM en el área de Literatura y Derechos Humanos, que es la Cátedra José Emilio Pacheco, la Cátedra Carlos Fuentes, la Cátedra Nelson Mandela, que estarán en conjunto ayudándonos en este esfuerzo de esta facultad en el área cultural. Para llevar un registro más particular, haremos unas credenciales personalizadas que nos han enviado el Fondo de Cultura para ustedes y otorgar un reconocimiento. Concluyo mi participación con una breve reflexión de Elenita en un encuentro con jóvenes mexicanos registrado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde comentó: no se callen, creo que los de antes no hacen más de lo que ustedes hacen ahora, no se desestimen, que por nuestra raza hable el espíritu hoy y siempre. Gracias por todo, Elena. A continuación, daremos el conversatorio con nuestra querida Elena, a quien le daremos el uso de la palabra y nos pueda hacer unas reflexiones. Muchas gracias. Bueno, es un gusto enorme estar con ustedes en este auditorio tan cálido, tan amable, y oír todas las flores que me echaron. Gracias. Pero yo les quería decir que aquí me acompaña un joven hombre que admiro muchísimo por todo lo que él ha hecho por la cultura en la televisión, la difusión de la cultura. Todos ustedes van a reconocer su voz porque es además de ser una muy bella voz, es una muy buena voz. Y ese hombre acaba de ser víctima, la palabra víctima no me gusta, pero acaba de ser víctima de una injusticia. Se trata de Javier Aranda. Aquí lo ven ustedes. Él me ha iluminado muchas noches cuando yo me siento frente a la pantalla de la tele. He aprendido muchísimo de él. Le tengo una admiración que fue compartida durante muchos años por dos grandes amigos y dos grandes difusoras de la cultura, y también por nuestro único premio Nobel en literatura, que fue Octavio Paz. Aquí lo ven, hace cara de huerfanito, pero en fin, aquí lo ven, y él es de veras un ser humano, como ser humano excepcional, y como difusor, no sé, o difundidor,
o cómo se dice, propagandor, divulgador, perdón, de la cultura, yo creo que nadie lo supera. Y ha sido el Canal 22 con un tonto a la cabeza, para mí, y yo creo que para otros, decidió que no siguiera, pero claro que él va a seguir. Pero le quisiera, antes de contestar a sus preguntas o de responder a cualquier duda de que ustedes tengan a propósito de mi personita, porque soy chaparrita, que él les dijera, que les hablara de lo que le ha sucedido y de lo que ha pasado. Pero quitamos, bueno, a ver. Hola, buenas tardes. Pues realmente yo vine a celebrar a Elena como ustedes. Me da mucho gusto también que hayan decidido tener un club de lectura porque Luis dijo algo que es muy importante, la maestra también, y es que el libro, si puedo sintetizar, es el objeto cultural por excelencia de referencia. Los libros disparan la imaginación y también son memoria de lo vivido, memoria de lo que no vimos pero que otros pasaron y nos ayuda a comprender mejor las cosas. Recuerdo muy bien en una reunión que tuvimos como decía Elena, con Octavio Paz, yo estuve mucho tiempo con él trabajando, que un presidente se le acercó, eran tiempos difíciles, empezaba la Revolución Zapatista y todo eso, y le preguntó a Octavio Paz, ¿qué lecturas me sugiere para entender mejor a la sociedad mexicana? Y Octavio Paz le dijo, señor presidente, póngase a leer poemas y novelas. Y no mentía el poeta porque en las novelas, en los cuentos, en las historias de otros, uno puede palpar de manera muy concreta las necesidades, los gustos, las aspiraciones, y esa juventud también que siempre está vibrando y que no nos dimos cuenta que existía hasta que se ocurrió el levantamiento zapatista. También dijeron otra cosa que tiene que ver con el Quijote. El Quijote fue escrito más o menos con 22,000 vocablos. Las obras de Shakespeare con un promedio de 21, 22 también. Y yo lamento que el lenguaje que utilizan los jóvenes en promedio en toda Hispanoamérica sean 225 palabras. No son apreciaciones mías, son estudios que han hecho las academias españolas y mexicanas, y eso me habla de un fenómeno muy terrible, y es el mundo empequeñecido con un vocablo muy reducido. Entonces, el que ustedes hayan decidido tener un club de la lectura realmente es un principio subversivo, gozoso, necesario, porque decía Luis que finalmente se necesitan hacer transformaciones, y desde mi punto de vista la mayor transformación parte justamente de la lectura. Sin libros, sin historias, no hay cine, no hay obras de teatro, no hay incluso pinturas. Muchos pintores, después de leer, empiezan a construir su propuesta estética a través de la plástica. Pero bueno, Elena hablaba de mi salida de Canal 22, pues sí, en efecto ocurrió. Eso nos habla también de una cosa preocupante desde mi punto de vista, y no es mi salida, sino lo que representa precisamente una propuesta que tiene que ver con un empujar la lectura y la cultura en general. Me da gusto que Elena haya aceptado venir aquí a escucharlos para que a partir de sus preguntas ustedes mismos empiecen a darle forma a este club del libro, porque nadie lee solo, siempre nos leemos en los otros, los que escribieron, nos leemos con los otros, y es una forma para entendernos de la mejor manera. Elena escribió un libro que es el que fijó el parteaguas más importante contemporáneo de la sociedad con la noche de Tlatelolco. Ese libro, los hechos ocurrieron, pero ese libro pudo fijar ese momento y ha sido el principio para poder entender el país que tuvimos y la necesidad de transformarlo. Yo creo que en ese sentido la prueba es que ese libro sí nos ayudó a transformar la sociedad mexicana y hemos aspirado a que sea mejor. Me gustaría, sin embargo, ya no seguir hablando, preguntarle a Elena
para dar pie a las preguntas de ustedes. ¿Cuáles fueron tus lecturas infantiles? ¿De qué libros te acuerdas, Elena? Bueno, esa es una pregunta que a mí me remonta a una niñez que no sucedió en México, porque mi mamá mexicana, mi apellido materno es Amor. Yo tuve una tía que a lo mejor ustedes oyeron hablar de ella, porque ella salía en la televisión con un gran escote y le decía poemas a Dios, y le decían que no se podía decir a San Juan de Dios con un gran escote o enseñando los pechos. Entonces ella se llamó Guadalupe Amor. Andaba mucho por la zona rosa. Cuando era joven caminaba por allí. Y cuando era joven le decían, pues ahí va la poetisa Guadalupe Amor. Pero luego ya cuando envejeció decían, ahí va la abuelita de Batman, porque ya estaba muy viejita y se metía a las tiendas porque quería ir al baño y luego comía a donde la invitaban a comer, porque ella era un poco, se creía la reina de México. Al taxista que le quería cobrar pues la dejada, o como se llama, a la zona rosa le decía, nariz de mango, indio, ¿cómo se atreve usted a cobrarme? Y se daba una asustada tan horrible el taxista que le decía, señora, bájese, es gratis, bájese, abandone usted aquí este vehículo. Y se iba a echar la mocha. Entonces, bueno, yo lo que me he dedicado porque fui una niña que nació en Francia, hija de Paula Amor, mi madre con un apellido mexicano y todos sus apellidos mexicanos, Amor, Iturbe, en fin, y que se casó con un francés de origen polaco, Poniatowski, porque en los idiomas eslavos se declivan, el sexo está en el apellido. Por ejemplo, mi hermano Jan, que murió en 1968 en un accidente, se llamaba Jan Poniatowski. Y yo, como soy mujer, mi hermana, como es mujer, nos llamamos Poniatowska. Ya les enseñé polaco. A ver, ustedes ahora hablen polaco. Y yo vengo aquí finalmente, claro que traigo un texto, les puedo leer un pedacito, pero si ustedes tienen preguntas específicas que quieren hacerme, yo se las respondo. Y las respondo con enorme agradecimiento, porque a los 93 años, que son los que tengo, pues es muy gratificante, es muy de agradecer que se interesen ustedes en una periodista, en una preguntona, en una escritora que va de salida. Así que muchas gracias por estar aquí y tienen unas caritas muy simpáticas. Damos inicio al conversatorio con nuestra querida Elena. Si alguien tiene alguna pregunta, en un momento van a pasar los micrófonos. Sí, adelante. Muchas gracias, Elenita. Bienvenida a la facultad, gracias por estar aquí. Mi pregunta es, las letras son la expresión de nuestro sentir, nuestro pensar. Mi pregunta sería,
¿cómo podemos llegar a la gente? O sea, porque es muy fácil escribir, o ya, yo podría escribir ahorita cualquier cosa, pero ¿cómo le hacemos para que esas letras de verdad lleguen a la gente, hagamos esa conexión con nuestro público y podamos transmitirle lo que queremos? O sea, ya sea denuncia, ya sea sentimiento, ¿cómo hacía usted ese ejercicio de escritura para hacer esa conexión, esa conexión? Bueno, yo creo que usted se siente un poco comunicador, ¿no? Que quiere, y eso es más bien lo que podría responderle Javier, porque yo escribo muy espontáneamente. Escribo, bueno, cuando empecé a escribir era simplemente porque estaba yo en un convento de monjas y las niñas tenían un diario, pero yo no lo llené mucho, no escribí tanto, porque ni tiempo tenía, ¿no? Y además no era mi interés, o mi mundo era, recé 100 Aves Marías, porque rezaba todo el día. Me hinqué sobre unas piedritas de hormiguero para que mi partido ganara el juego. Bueno, puras cosas que ahora digo, pero pues esas cosas eran los intereses de una niña encerrada en un convento de monjas, ¿no? Y bueno, una niña ya no tan niña, porque me quedé allí hasta los 18 años. Me sirvió bañarme con agua fría a las 6 de la mañana, me sirvió querer mucho a ciertas amigas, seguirlas, admirarlas, a ciertas monjas. Había una que yo sabía que comía todo el convento lo mismo que nosotros, porque tenía espinacas, un pedacito de espinacas entre diente y diente. Entonces yo descubría la vida de los otros, o lo que comían los otros, o lo que podían ser los otros, a través de la observación. Y esa observación me ha servido a lo largo del tiempo. Yo veo su collar y me pregunto, ¿de qué será? ¿Son alas? Es muy bonito. Entonces observo, y de la observación pues pregunto. A veces saco conclusiones que finalmente son las que sacan los grandes escritores. Pero yo no soy una gran escritora, pero sí soy alguien que observa y ama lo que observa. Esa sería una propuesta o algo que podría decir de mí, ¿no? Pero a ver, tú diles cómo se llama. Bueno, tengo una frase que me vino a la cabeza de Elena precisamente, y a veces a partir de un texto que yo publiqué me dijo, me gusta ese texto porque lo escribiste muy sexy. Y el escribir sexy me puse a pensar en qué consistía, y consiste en decir las cosas como nos las está contando. Elena siempre toca tierra de la manera más sorprendente. Elena tiene una capacidad, por ejemplo, para hacer grandes entrevistas con grandes políticos y de repente hacer una pregunta que no se esperaban, porque esperan las clásicas preguntas, y les cambia la jugada y los hace decir las cosas que deben decir o que no deben decir. Muchos de sus entrevistados le tenían mucho miedo a Elena, porque a partir de una plática muy sencilla los iba llevando a construir algo muy fuerte. Recuerdo haber visto una entrevista que hizo Felipe, la grabó Felipe Aro, de Elena con el presidente de Venezuela, Maduro, y empezó a Elena a decirle, oiga, usted viene de una zona muy pobre, y el presidente le dijo, sí, yo fui un niño muy pobre, muy esforzado, y me dediqué a la escuela, empecé a construir todo mi conocimiento a partir de esta escuela, de la otra escuela, etcétera, y empecé a hacer cosas. Lo dejó construir y de repente Elena le dice, subió muy alto. Y el presidente dice, claro que sí. Y Elena le sacó la pregunta, se la lanzó. Le dijo, ¿y no se mareó? ¿Se ve igual desde lo alto donde estaba? Obviamente esas cosas sí sacan del lugar de comodidad a las personas, y es parte
de la escritura o el genio de por qué nos llama mucho la atención la forma en que escribe. ¿Otra pregunta? Sí, sí, adelante, maestro, por favor. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Elenita. Un placer que estés aquí en nuestra casa, la Facultad de Derecho. También gracias a la doctora Sonia y por supuesto a los consejeros. Realmente me llena de mucha emoción que se haya dado esta iniciativa de un círculo de lectura. Y bueno, desde hace algunos años, aquí en la facultad, tenemos una materia titulada Derecho y Literatura, que yo creo que justamente va a significar un paso para realmente llegar a ese abogado humanista que se ha perdido un poco, como Alfonso Reyes. Pensemos en Alfonso Reyes. Y bueno, ahí en esa clase vemos varios textos y particularmente con mis alumnos, yo imparto la materia, revisamos un cuento de Noche Vienes, un cuento fabuloso que escribiste en 1900, publicaste en el 67 en la editorial Grijalbo y que después tuvo una secuela, si no mal recuerdo, con María Rojo, una película. Yo quería preguntarte, esa historia de la protagonista Esmeralda Loiden, que es enfermera, esa historia, ¿de dónde salió? Tengo la impresión que sí es verídica. No sé si esté en lo correcto. Me gustaría, si es posible, que nos comentaras un poco de ese cuento. Muchas gracias. Es que mi problema es que no recuerdo muy bien de qué trata el cuento, porque yo no tengo tanta fijación o tanta amor por lo que escribo y se me olvida. Tengo mucho más facilidad para retener lo que me dicen los demás, pero ¿qué es? Es una mujer. A mí me llamó mucho la atención leer una vez que una enfermera o una mujer que fingía ser enfermera tenía un amante para cada noche de la semana. Exacto. Y bueno, me pareció que pues tenía que ser un ser humano extraordinario, aunque aunque los domingos se los dedicaba a su papá. Le lavaba su ropa, lo acompañaba a misa, comían juntos, ese era totalmente para su papá. Pero el lunes, martes hasta el viernes era para distintos amantes. Pero yo tengo la idea de que esa historia la leí en un pedacito de periódico, y me llamó tanto la atención que me pareció un genio. Y pensé, esa después se hizo una película con María Rojo, pero perdió todo su encanto, no por culpa de María Rojo, que era una buena actriz, sino porque le pusieron no 7 amantes, sino 77, tal cantidad de personas que se volvía completamente desorbitado y lo único que pensabas era en la muerte de esa pobre señora. Entonces ese fue el resultado de ese cuento. Pero qué bueno que en usted no le sugirió más que una simple curiosidad. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecer a Elena Poniatowska y a la organización de la facultad. Mi pregunta es, ¿qué consejo le daría a los jóvenes escritores que buscan en la literatura una forma de transformar su realidad social? La realidad social no se transforma, yo no creo,
transformas quizá tu realidad personal, puedes transformar tu vida. Yo cuando estaba en el convento de monjas, yo no sabía a qué me dedicaría regresando a México. Me metieron en esa época, así se acostumbraba, que las niñas bien se iban a estudiar. Yo estudié lo que llaman high school y un primer año y incluso a mí me fascinaba estudiar y tenía miedo de no pasar. Y me acuerdo que las mejores alumnas mujeres que estaban allí, porque era un colegio de pagas, eran puras niñas de Monterrey, puras niñas que después destacaron en Monterrey porque eran de las familias más ricas, más adineradas de Monterrey, porque era un colegio de paga. Yo me saqué una beca el tercer año y ya no pagaron mis papás porque no podían pagar, porque hubo una devaluación con el presidente Miguel Alemán. Entonces me dijeron solo si te sacas una beca, y la beca vino del convento, que dijeron que yo regresara, porque además yo era súper llena de pecados. Me la pasaba en la capilla, pidiendo perdón y perdón por los pecados que aún no cometía. No. Entonces, y tenía todas las rodillas, porque éramos fanáticas. Unas niñas jugaban hockey, que era en esa época, con un palo y una pelota. Y para ganar yo me hincaba, me tocaba hincarme en donde están las hormigas, ¿cómo sabes? Un hormiguero, ahí, para que ganara, y si ganábamos, por lo menos, con ese sacrificio tan espantoso. Así que yo regresé a México con una enorme curiosidad de saber quién era Cantinflas, que por cierto me mandó por un tubo, me dijo que yo no sabía preguntar. Y también, pero después yo me acerqué a Alfonso Reyes, que era una buenísima persona, además pues le caía en gracia que llegaran. En esa época no había jovencitas que andaban ahí haciendo preguntas. Entonces me acerqué a un extraordinario arquitecto, Luis Barragán, me acerqué a un alemán que también el que hizo la serpiente que está allí para entrar al Pedregal, que se llamaba Matías Goeritz, que le gustaban mucho las mujeres, pero no las chaparritas. Entonces me dijo, súbete, me subió a una silla, porque él era alto, en una galería que tenía un feo nombre que se llamaba Mercup. Bueno, yo decía con la galería mierda, porque feísima, y me trepó allí, y me dijo, ahora sí, yo puedo responder porque te veo la cara, no te quiero ver la cabeza, porque Entonces, toda mi vida fue finalmente algo que les aconsejo a todos ustedes, que es una carrera donde hay alegría, una carrera donde tengan ganas de llegar, donde la gente que vayan a ver les caiga bien, donde tengan respuestas de amor no a la propia persona. Bueno, también me conquisté un montón de noviecitos, pero de veras, donde haya una relación de confianza y de cariño. En mi misma época estaba otra periodista reconocida, pero que ya después que se llamaba Bambi. Entonces yo dije que yo me quería llamar Dumbo, y entonces me dijo, ay, no, aquí no vamos a tener a todos los personajes de Walt Disney, usted se llama como se llama. Y a mí Poniatowska
se me hacía muy difícil, ¿no? Muy largo, muy difícil. Pero así empecé, así seguí a lo largo del tiempo, así me acerqué a grandes personajes, así viajé, por ejemplo, a Cuba, en tiempos cuando la revolución cubana, y ordenó Cárdenas, dijo, esta niña que se venga a sentar conmigo, que se sienta junto a mí, porque, bueno, sentía que yo era, a mí me ayudó muchísimo ser una enanita, ser muy chaparrita, porque había un sentimiento de protección. Tenía una hermana que era 2 veces de mi tamaño, y creo que a ella le fue menos bien que a mí. Pero entonces tuve en la vida pues muchos apoyos, Octavio Paz lo entrevistaba y me decía, yo te invito a comer la semana que entra. María Félix con su ceja levantada me decía, Elena, regrese cuando quiera. Vivía en Tlalpan, en Catipoato, en su casa. Jorge Negrete también, ustedes ni lo saben, porque ya es una época, era un charro que cantaba con una guitarra debajo de un balcón. Entonces, todo mi vida era con la gente a la que yo me acerqué, a Tintán, a Cantinflas. Pues lo único que me dio fue una actitud de sorpresa y una actitud finalmente pues para mí súper gratificante, porque era de cariño, ¿no? Pues, inesperada, que también después yo creo que les fue muy bien a otras mujeres periodistas, ¿no? Todavía les va, ¿no? O les va de la patada, no sé. Bueno, yo la verdad vengo a tirarle un poco más de flores, porque la verdad es que es una presencia muy importante en mi vida, debido a que desde chiquita mi mamá siempre me platicó de usted y de toda su historia. Teníamos cuentos infantiles precisamente, que sé que usted se ha dedicado en parte. Entonces, mi pregunta va dirigida hacia toda esta carrera que usted ha cultivado a lo largo de los años. ¿Qué tan personal cree que es su mirada al momento de escribir biografías? He escrito, por ejemplo, bueno, he escrito la vida de una fotógrafa italiana que me conmovió muchísimo, que se llamó Tina Modotti. Finísimo. Una fotógrafa que vivió aquí entre nosotros, y de una serie yo sentí en México, y eso sí fue una decisión, que había poco interés por las mujeres, que se hablaba de Nahui Olin como de una nudista que se subía a los autobuses ya muy grande, y que le metía mano a los albañiles, se sentaba junto a un albañil que tenía que levantarse corriendo porque ella era medio chiflada. Andaba en la Alameda seguida por un montonal de perros a los que ella le daba de comer. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible que todas estas mujeres tengan una historia en torno a ellas muy dolorosa? No me tocó, por ejemplo, ver a Frida Kahlo, pero Frida sí la vi, sí la conocí, por mi tía Guadalupe Amor, pero yo no escribí ya sobre ella porque ella murió en 53 y yo me inicié en el periodismo en 53 al lado de una periodista que habría que recordar, que se llamó Bambi, Ana Cecilia Treviño, que más tarde se habría de casar
con un excelente pintor, Alberto Gironella. Y ella me odiaba cordialmente, le cayó yo en el puritito hígado y cada vez que podía, ella formaba, yo no aprendí a formar un periódico, a poner las fotos en la página, en los artículos, cómo tenían que ir, a pasarlos a segunda página, tercera página. Todo eso yo no lo supe hacer, pero ella lo había aprendido a hacer y lo hacía los domingos. Y los domingos obviamente desaparecía todos mis artículos porque pues yo era así, bueno, como el Capitán Hook para Peter Pan, ella no le, después ya me quiso porque me fui a otro periódico, pero entonces toda esa, incluso la competencia, incluso la competitividad mejor, todo eso pues era un ánimo para seguir adelante, porque con una educación sin universidad como la mía, que es algo que siempre me ha dado mucha tristeza, con una educación así deficiente, pues seguí adelante en la vida. Y entonces sí, ahora que estábamos hablando de libros, la lectura fue una formadora, una instructora, una maestra absolutamente extraordinaria porque entonces yo tenía a través de las entrevistas la posibilidad de pasarme toda una tarde con Juan Rulfo o toda una tarde con bueno, mujeres como que aprendía yo mucho, que eran enojoncísimas, además como Lola Beltrán, que además le dio una cachetada a una que quiso esculcar su maleta. Le dijo, a mí ninguna naca me esculca mi maleta. Y le dio una cachetada. Y eso salió en todos los... ¿Te acuerdas de esa historia? Y entonces salió en todos los periódicos. Entonces yo aprendía, pues con eso aprendía, supongo que justicia social. Y sí, no, y yo supongo que ustedes están aquí porque o les gusta escribir o quieren escribir. Yo digo que siempre pienso que no hay mejor iglesia o no hay mejor escuela para aprender a escribir que ir a la cárcel. Vivan ustedes en la cárcel con un preso, con los presos, óiganlos. Son los que están más dispuestos a contar su prodigiosa vida de verdades, su prodigiosa vida de mentiras. Porque finalmente también la verdad se inventa, ¿no? La mentira, y te cuentan y quieren un oído, y tú te vuelves su bocina, y aprendes. Yo pertenezco a una clase social privilegiada. Yo nunca he dejado de comer, bueno, al menos de que me ponga así que quiera enflacar, ¿no? Pero la verdad, y veía gente que no comía, a gente que sabía lo que era empuñar un arma, a gente incluso, pues yo hasta conocí a uno que estranguló a 7 mujeres, pero a ese sí no le di la mano, no. Ese aprendizaje pues ha sido algo que yo toda la vida voy a reconocer. Y luego tuve el privilegio de casarme con un científico, Guillermo Haro, que él fundó, es uno de los fundadores de la astronomía moderna en México. Y ya con él, bueno, además de amarlo y además de sentirme amada, lo cual a todos ustedes les deseo, pues aprendí a amar mucho a México. Pues yo lo había empezado a amar a través de los presos y a través de la gente en la calle y a través de una soldadera que se llama Josefina Borges,
pero yo la llamé Jesús Apalancares. Y ella, todas las lecciones de vida que tengo, y también a mi mamá, a mi madre le debo muchísimo, bueno, no solo porque pues me echó aquí, pero le debo a Jesús Apalancares, fue la mujer que no sabía leer, que no sabía escribir, que su comunicación con el mundo era a través del radio. Todo eso se lo debo a Jesús. Muchas gracias, Elena. Por cuestiones de tiempo, vamos a terminar esta ronda de preguntas y respuestas y este conversatorio contigo. Y a continuación daremos entrega del reconocimiento por parte de la Facultad de Derecho de la UNAM a su amplia trayectoria a Elena Poniatowska por parte de la doctora Sonia Venegas. Pedimos 1 minuto de aplausos, por favor, en reconocimiento a Elena Poniatowska. Muchas gracias. Yo sí les quiero decir una cosa, tienen que querer, bueno, no es que la tengan que querer, pero yo tengo muchísima fe en Claudia Sheinbaum. No es una cosa política, es de veras, es la primera vez que tenemos una mujer presidenta de la República, una universitaria salida de aquí. Ella podría estar aquí parada junto a ustedes. Piensen en eso, piensen que tienen una compañera, una universitaria. Estas conferencias son sobre libros. Ella lee, es una lectora. Y no se lo digo por la miscona, ella a mí no me va a dar nada ni tiene tiempo de nada. Pero a ver tú, a ver. Bueno, en efecto es una lectora, pero me gustaría que como universitaria y como lectora apoyara a la Fundación Elena Poniatowska. Les tengo que informar, no me gusta hacer el aguafiestas, pero hoy les recortaron el 50% de presupuesto. Así no se puede conservar el archivo de Elena Poniatowska, estabilizarlo y compartirlo con ustedes, porque es el archivo, desde mi punto de vista, más completo de un escritor o de un archivo privado. Y sí necesita visibilizarse esto, y yo también creo que con este tipo de decisiones políticas o burocráticas poco se fomenta a la lectura. Ah, muy bien. Bueno. Ahora daremos un Goya para Elena. México, Pumas, Universidad. Muchas gracias a todos.